Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy, aleluya, tejido linfático. Lo pidieron muchísimo. Edu, no lo entiendo. EduSalud, por favor, tejido linfático, no me cierra, no entiendo nada. Bueno, hoy voy a tratar tejido linfático y voy a tratar de que entiendan. En primer lugar, quiero aclarar que vamos a hablar de tejido linfático propiamente dicho. Es decir, todo lo que es vasos linfáticos, linfa, ganglios linfáticos, tejido linfático como tal, digamos todo lo que es tejido linfático difuso, tejido linfático nodular. No nos vamos a meter en vaso, en timo, ni en médula ósea, ni en nada parecido. Vamos a hablar estrictamente de tejido linfático. Se dejará vaso y timo para otros videos apartes, porque es mucho más complejo y no hace a lo que es la introducción a la histología. ¿Sí? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de tejido linfático, más que hablar de tejido, vamos a hablar más de sistemas, porque es todo un sistema. Bien digo, cuando nosotros hablamos de tejido, hablamos de conjunto de células. Cuando hablamos ya de un órgano, hablamos de un conjunto de tejidos. Cuando hablamos de un conjunto de tejidos, hablamos de un sistema. El tejido linfático per se podría ser vasos linfáticos, podría ser todo lo que es tejido linfático difuso, tejido linfático nodular, ganglios linfáticos, ¿sí? Pero a eso se asocian vasos sanguíneos, se asocian nervios, ¿sí? Se asocian otros tejidos, como tejidos conectivos, como un montón de cosas. Entonces hablamos más de un sistema, ¿sí? Es complejísimo tratar lo que es tejido linfático, principalmente por eso. Pero bueno, cuando hablamos de sistema linfático como tal, estamos hablando principalmente de lo que es vasos linfáticos, estamos hablando de lo que es ganglios linfáticos, estamos hablando de la linfa por sí misma, de tejido linfático difuso, tejido linfático nodular, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que es vaso, timo, médula ósea. En estadios embrionarios incluso se puede estar hablando del hígado, para que se den una idea de lo complejo que es el sistema linfático por sí mismo y todo lo que incluye, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de sistema linfático. Ahora, si nos metemos en tejido linfático como tal, ¿sí? Vamos a comenzar hablando un poquito de vasos linfáticos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vasos linfáticos, hablamos de un circuito cerrado, ¿sí? Son circuitos cerrados, ¿sí? Son como sacos, ¿sí? Que conducen lo que se llama linfa. Por eso se llaman vasos linfáticos. Conducen lo que se llama linfa. Ahora, ¿qué es la linfa? Bueno, la linfa son todas las células, moléculas, por moléculas entiéndase antígenos, proteínas, ¿sí? Citoquinas, lo que se les ocurra, ¿sí? Que está en el intersticio. Y también recoge lo que es líquido del intersticio. O sea, todo lo que es células, moléculas y líquidos que estén en el espacio intersticial son recogidos por los vasos linfáticos, ¿sí? Y forman lo que se llama la linfa. Lo que hacen los vasos linfáticos, ¿sí? Es conducir la linfa, ¿sí? Todo lo que está en el intersticio, hacia la sangre, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que tener como concepto. Algo muy importante que tiene lo que es la linfa como tal es que conduce lo que es antígenos, conduce lo que son células presentadoras de antígenos, ¿sí? Conduce lo que son linfocitos, ¿sí? Todo eso lo conducen a lo que es los ganglios linfáticos, cosa que de ahora en un cachito vamos a ver. Y eso es importante que lo sepan porque en los ganglios linfáticos es donde se presentan los antígenos, es donde los linfocitos se van a diferenciar en subpoblaciones, ¿sí? Es donde van a proliferar, ¿sí? Y bueno, en base a eso se va a organizar después la respuesta inmune, según qué subpoblación de linfocitos se haya diferenciado, lo cual depende de qué tipo de antígeno se presentó, en qué célula presentadora, en qué CMH, bueno, eso es muy de inmunidad, ¿sí? Lo que importa que tengan como concepto fundamental es que la linfa se forma a partir de todo lo que son sustancias, células, moléculas, líquidos que están en el intersticio, ¿sí?
Lo que tienen que saber como yo les había dicho hoy, lo que es vasos linfáticos, ¿sí? Conducen la linfa hacia la sangre, ¿sí? Ahora les voy a contar bien cómo es esto. Cuando nosotros hablemos de lo que es la circulación linfática, que nos vamos a meter ahora un poquitito más adelante, ¿sí? Habíamos dicho que empezábamos en lo que era el intersticio, ¿sí? Con mucha imaginación, esto es el intersticio. No es un intersticio, esto es muy esquemático, ¿sí? Pero bueno. Los vasos linfáticos recogen la linfa, ¿sí? De todo lo que es el intersticio, ¿sí? Y conducen la linfa hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien lo que es el confluente yugulo-subclavio, ¿sí? Y van a entender un poco más, ¿sí? La linfa descarga, drena, digamos, en lo que son las venas, en lo que son las venas yugular interna y subclavia, en lo que se llama confluente yugulo-subclavio, y de ahí la linfa pasa hacia la sangre. Antes de llegar a estos vasos sanguíneos, ¿sí? La linfa se va a encontrar con peajes, se va a encontrar con pequeños peajes, con pequeñas estaciones. Esas estaciones se llaman ganglios linfáticos. Se va a encontrar con ganglios linfáticos. ¿Por qué son importantes los ganglios linfáticos? Bueno, porque los ganglios linfáticos es donde se van a presentar los antígenos y es donde van a proliferar los linfocitos B y T, y ahí es donde se van a diferenciar las diferentes subpoblaciones, ¿sí? Es por eso que es importante conocer esto de los ganglios linfáticos. Además que los ganglios linfáticos filtran lo que es la linfa, ¿sí? Los vasos linfáticos que penetran en los ganglios linfáticos, ¿sí? Que entran a los ganglios linfáticos, se llaman vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Los que entran son los vasos linfáticos aferentes. Los vasos linfáticos aferentes son los que vienen del intersticio, ¿sí? Y penetran en la superficie convexa de lo que son los ganglios linfáticos, cosa que ahora vamos a ver, ¿sí? Estos podrían ser los vasos linfáticos aferentes. Van a ver que de los ganglios linfáticos salen otros vasos linfáticos que se llaman vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Los vasos linfáticos eferentes van a comenzar a reunirse todos entre sí y van a formar dos grandes conductos, ¿sí? Que se llaman conducto torácico, que está del lado izquierdo, y conducto linfático derecho, que bueno, está del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho del cuerpo tenemos el conducto linfático derecho y del lado izquierdo del cuerpo tenemos el conducto torácico, ¿sí? Del lado izquierdo el conducto torácico. ¿Qué son estos grandes conductos? Bueno, son grandes conductos precisamente que se forman por la confluencia de todos los vasos linfáticos eferentes. Los vasos linfáticos eferentes se reúnen entre sí y forman esos dos grandes conductos que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿sí? Esos dos grandes conductos van a desembocar en la unión entre la vena subclavia y la vena yugular interna, que ahora les voy a mostrar en un gráfico, ¿sí? Y ahí vierten lo que es la linfa hacia la sangre. Y bueno, desde la sangre circulará por lo que es la circulación sanguínea propiamente dicha, ¿sí? Fundamentalmente es así como funciona la circulación linfática por sí misma, ¿sí? Para que lo entiendan mejor, vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, ¿sí? Acá estamos viendo bien qué es todo lo que forma el sistema linfático como tal, ¿sí? Fíjense que dentro del sistema linfático tenemos lo que es médula ósea, ¿sí? Principalmente está en los huesos largos, ¿sí? Tenemos todo lo que son vasos linfáticos, ¿sí? Que son estos vasitos que se ven ahí, esas líneas finas, ¿sí? Son los vasos linfáticos. Fíjense que entre los vasos linfáticos se ven esas pelotitas que son los ganglios linfáticos, ¿sí? De los ganglios linfáticos van a salir lo que serían los vasos linfáticos eferentes, que van a confluir formando los grandes conductos, que en este caso el que se ve graficado acá abajo a nivel abdominal es el conducto torácico, ¿sí? Este es el que va a ir del lado izquierdo del tórax, ¿sí? Cabe recalcar que si bien el conducto torácico está del lado izquierdo, ¿sí? También recibe lo que son vasos linfáticos eferentes del lado derecho del organismo. Acá se ve que está refiriendo, por ejemplo, las eferencias de los ganglios inguinales profundos, ¿sí?
pero es mucho más complejo que esto. Acá faltan todo lo que son los ganglios paraórticos, faltan todo lo que es el órgano de Zuckerkandl, que son los ganglios infradiafragmáticos, ¿sí? Pero para anatomía de todo lo que es tejido linfático es un tema aparte que no me voy a meter en este video. Lo que yo quiero que sepan es que los vasos, los grandes conductos linfáticos, ¿sí? Más allá de que uno esté del lado derecho y el otro esté del lado izquierdo, no significa que el derecho recoja todo del lado derecho y el izquierdo todo del lado izquierdo del cuerpo. No. El conducto torácico que está del lado izquierdo, ¿sí? De la línea media hacia la izquierda, también recoge lo que es la linfa del lado derecho del organismo. Me detengo en eso porque son detalles pavos que a veces uno obvia y la gente después se confunde. Entonces tenemos lo que es médula ósea, tenemos lo que son vasos linfáticos aferentes, ganglios linfáticos, ¿sí? Vasos linfáticos eferentes. Todos los vasos linfáticos eferentes confluyen formando los grandes conductos. Acá estamos viendo conducto torácico. Por allá arriba estamos viendo conducto linfático derecho, ¿sí? Estamos viendo otros órganos linfáticos que son el timo, ¿sí? El timo es esta cosita que está acá, que está por delante del esternón en lo que es mediastino anterior, ¿sí? Acá estamos viendo lo que es vaso, ¿sí? Es también parte de lo que es tejido linfático como tal. Eso que dice GALT y BALT son tejidos linfáticos difusos que están asociados a mucosas del tubo digestivo, que es el GALT, y a lo que es vía respiratoria, que es esto que dice BALT, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y bueno, estamos viendo también otras pequeñas cositas como son las amígdalas, ¿sí? Ahí se ven lo que son las amígdalas. Dentro de las amígdalas tenemos amígdalas faríngeas, ¿sí? Que son las que se inflaman cuando tenemos anginas. Y en lo que es rinofaringe, lo que serían las adenoides, ¿sí? Son también tejido linfático. También tenemos lo que es apéndice, por ejemplo. El apéndice también tiene lo que es tejido linfático. Vamos a ver después que también tenemos lo que son placas de Peyer a nivel del ilion, que son un cúmulo de nódulos linfáticos, ¿sí? Fíjense que el sistema linfático por sí mismo es complejísimo, ¿sí? Fíjense todas las estructuras que integran el sistema linfático. Eso era la primera cosa que les quería mostrar. Acá en esta otra imagen lo que estamos viendo es cómo es un poco la circulación linfática, ¿sí? Esto que están viendo acá es un ganglio linfático, esa pelotita, ¿sí? Fíjense que el ganglio linfático tiene una superficie cóncava, ¿sí? Que es esta. Y fíjense que en la superficie cóncava penetran los vasos linfáticos aferentes, que son los que recogen la linfa del intersticio, ¿sí? Penetran ahí. Van a pasar por todo lo que es la circulación intraganglionar, ¿sí? Dentro del ganglio linfático, por todo lo que son los senos, cosa que ahora vamos a ver con más detalle, ¿sí? Y fíjense cómo pasa, cómo sale por lo que es un vaso linfático eferente. Esos vasos linfáticos eferentes que salen de los ganglios linfáticos se van a reunir formando los dos grandes conductos linfáticos, ¿sí? En este caso conducto linfático derecho está marcado, y fíjense cómo desemboca en el confluente yúgulo-subclavio, ¿sí? Para que vean cómo es el confluente yúgulo-subclavio, acá les estoy poniendo otra imagen en la que se está viendo lo que sería las grandes venas, ¿sí? Acá estamos viendo, esto que está acá es vena cava superior, ¿sí? Esto que se ve acá es el tronco venoso brachiocefálico derecho, esto es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Y de los troncos venosos brachiocefálicos, esta vena que se va para arriba es la yugular interna, que es la que va a drenar todo lo que es cabeza y cuello, ¿sí? Y esta otra que sale para el costadito es la vena subclavia, que es la que nos va a drenar todo lo que es miembros superiores, ¿sí? Fíjense que esas dos venas, ¿sí? Tienen esa forma como de V, ¿sí? ¿Ven que están las dos venas como que están fusionadas? Bueno, ese lugar donde están fusionándose, por así decirlo, la vena subclavia y la vena yugular, eso es el confluente yúgulo-subclavio. El confluente yúgulo-subclavio del lado derecho, o sea acá, va a desembocar el conducto linfático derecho, y en el confluente yúgulo-subclavio izquierdo va a desembocar lo que sería el conducto torácico. Y es así como pasa a la sangre. Fíjense cómo pasamos de la circulación linfática cerrada hacia la circulación sanguínea. Una vez dentro de la circulación sanguínea, todo lo que son linfocitos que ya se diferenciaron en sus subpoblaciones y ya se educaron, por así decirlo, ya se les presentó un antígeno, ¿sí? Lo que hacen es redistribuirse hacia sus respectivos tejidos, ¿sí?
donde van a participar en lo que sería la respuesta inmune, ya sea como colaboradores, que son los linfocitos T CD4, ¿sí? Ya sea como efectores de la respuesta inmune, que son los linfocitos T CD8, o ya sea como liberadores de anticuerpos, que son los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B diferenciados se transforman en plasmocitos, que lo que hacen es ir a los tejidos y liberar anticuerpos. ¿Sí? Fundamentalmente, como hablamos de lo que es tejido linfático y vamos a ver que está todo muy asociado a lo que es mucosas, ¿sí? De vía respiratoria, de vía digestiva, de vía urinaria, van a ver que esos linfocitos B diferenciados principalmente son secretores de una inmunoglobulina, de un anticuerpo, ¿sí? Que se llama inmunoglobulina A. Pero bueno, son cosas muy de inmunidad, ¿sí? En esta otra imagen lo que se está viendo es un poco cómo es el conducto torácico. Acá se ve el torácico, no graficaron el conducto linfático derecho. Fíjense que toda la confluencia de los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Forman acá abajo lo que sería la cisterna del quilo, ¿sí? Y hacia ahí arriba se forma lo que es el conducto torácico, que fíjense cómo va recibiendo pequeñas ramitas eferentes de los ganglios linfáticos, ¿sí? Ese conducto torácico es el conducto final, ¿sí? Que vierte la linfa, fíjense dónde, donde confluyen la vena yugular interna y la vena subclavia, que se llama confluente yúgulo-subclavio, ¿sí? Y ahí pasa la linfa desde el sistema linfático hacia la circulación sanguínea, ¿sí? Es así de sencillo, no hay mucho más que decir respecto a lo que es tejido linfático en sí y circulación linfática. Si bien hablamos un poco de lo que son vasos linfáticos aferentes y vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Que hablamos de esto de que la linfa se recoge del intersticio, que es llevada por los vasos linfáticos aferentes a los ganglios linfáticos, que los ganglios linfáticos filtran la linfa y esa linfa con los linfocitos B y T ya diferenciados y con antígenos presentados salen por los vasos linfáticos eferentes y son volcados a la circulación sanguínea en el confluente yúgulo-subclavio, ¿sí? Hay una segunda vía, por así decirlo, por la que puede penetrar lo que son linfocitos, ¿sí? A los ganglios linfáticos. Si nosotros vemos esta imagen, que es la que estábamos viendo hoy, ¿sí? Fíjense cómo en esta porción que se llama ilio del ganglio linfático, ¿sí? Además de salir el vaso linfático eferente, fíjense que penetran arterias y venas, ¿sí? Esas arterias y venas que penetran por el ilio, junto con lo que son nervios también, ¿sí? Fíjense cómo las arterias llevan lo que es la sangre hacia los ganglios linfáticos y dentro de los ganglios linfáticos, principalmente a la altura de lo que sería la corteza profunda, ahora vamos a ver bien las divisiones del ganglio linfático, ¿sí? Cómo se divide histológicamente. Fíjense cómo esas arterias se capilarizan, ¿sí? Y vierten la sangre hacia unas vénulas, ¿sí? Que son estas que están acá. Y fíjense cómo en las vénulas de endotelio alto, ¿sí? Que acá estamos viéndolo con zoom, fíjense cómo los linfocitos pueden pasar desde la luz de las venas, ¿sí? Imaginen a las vénulas como una manguera, la luz vendría a ser la parte de adentro de la manguera. Fíjense cómo pasan desde la luz de la vénula del endotelio alto hacia lo que sería la corteza profunda de los ganglios linfáticos, ¿sí? Hay determinados linfocitos que pueden pasar desde la sangre, ¿sí? Desde la circulación sanguínea, a través de las vénulas del endotelio alto hacia los ganglios linfáticos, ¿sí? Es una segunda vía que tenemos dentro de lo que es circulación hacia los ganglios linfáticos, ¿sí? Hablamos de la circulación linfática propiamente dicha y de lo que es la circulación sanguínea dentro del ganglio linfático. El objetivo de la circulación sanguínea dentro de los ganglios linfáticos es, además de la nutrición del ganglio linfático por sí mismo, pequeño detalle, los ganglios linfáticos se pueden infartar, esto es buenísimo, ¿sí? Las arterias, ¿sí? Van a llevar lo que es la sangre para nutrir los ganglios linfáticos y las venas van a recoger esa sangre sucia, ¿sí? Como pasa en todo el organismo, ¿sí? Para llevarla a lo que es la vena cava superior, de ahí a la aurícula derecha, bueno.
lo que hacen estas venas y estas arterias es nutrir lo que sería el ganglio linfático como tal. Pero también tienen que saber que la circulación sanguínea puede servir como un conducto de linfocitos, y esos linfocitos pueden entrar a lo que es el ganglio linfático penetrando a través de las vénulas de endotelio alto. Un pequeño detalle, se los cuento porque puede ser que en algún momento lo lean y no lo entiendan, pero fíjense que es relativamente sencillo, ¿sí? Eso es todo lo que tenía para contarles respecto al sistema linfático, todo lo que es vasos linfáticos aferentes, eferentes, ganglios linfáticos, circulación linfática y la circulación sanguínea per se, involucrada en lo que es sistema linfático, ¿sí? Bueno, eso es fundamentalmente lo que tenía para contarles con estas imágenes. Bien, vamos a volver a mis manitos, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a meter bien en detalle en lo que es tejido linfático como tal. Recién hablamos un poquito de las generalidades, ¿sí? Ahora nos vamos a meter un poquito más en detalle para ir complejizando. Cuando nosotros hablamos de tejido linfático, el tejido linfático como tal se divide histológicamente en dos grandes grupos. Tejido linfático difuso, ¿sí? Y tejido linfático nodular, ¿sí? El tejido linfático como tal se divide en tejido linfático difuso y en tejido linfático nodular, ¿sí? Básicamente lo que es tejido linfático son conjuntos de linfocitos, de algunas células dendríticas foliculares, ¿sí? Generalmente son eso, alguna que otra célula presentadora de antígenos, ¿sí? Que pueden estar desparramadas sin seguir un patrón regular, que es el tejido linfático difuso, o que pueden estar conglomeradas siguiendo un patrón regular, ¿sí? En forma circular, formando lo que son nódulos, que eso se llama tejido linfático nodular, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno con detalle. Vamos a comenzar por explicar el tejido linfático difuso, ¿sí? El tejido linfático difuso se caracteriza porque está en la lámina propia de la túnica mucosa de lo que es tubo digestivo, ¿sí? De lo que es vía urinaria y vía respiratoria, ¿sí? Para que lo entiendan, porque por ahí estoy diciendo conceptos muy nuevos, en todo lo que es vía digestiva, vía respiratoria principalmente, ¿sí? Ustedes van a ver que todo se divide en túnicas. Las túnicas son como conjuntos de tejidos, ¿sí? Para decirlo muy fácil. Lo que es tubo digestivo y vía respiratoria, ¿sí? La túnica que mira hacia la luz es siempre la túnica mucosa, ¿sí? La túnica mucosa tiene una capa epitelial, ¿sí? Generalmente tiene una capa de epitelio, siempre es un epitelio, ¿sí? Esto es la túnica mucosa que tiene una capa epitelial, y por debajo, esa capa epitelial, van a ver que tiene una lámina propia, ¿sí? Lámina propia. La túnica mucosa en vía respiratoria tiene el epitelio, ¿sí? Que generalmente es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿sí? Y por debajo un tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, ¿sí? Eso es la túnica mucosa de vía respiratoria. La túnica mucosa de todo lo que es tubo digestivo se caracteriza por ser parecido, ¿sí? A la vía respiratoria, con la diferencia de que el epitelio obviamente cambia y que por debajo de la lámina propia tiene unas células musculares lisas, ¿sí? Que forman una capa que se llama muscularis mucosae, que significa muscular de la mucosa, ¿sí? Eso se ve en lo que es tubo digestivo. El epitelio con la lámina propia y lo que vendría a ser la muscularis mucosae, o la capa muscular de la mucosa, forman lo que es la túnica mucosa del tubo digestivo. El epitelio con la lámina propia sola forman lo que es la túnica mucosa de la vía respiratoria. Les digo esto para que tengan una noción, ¿sí? Después de lo que es la túnica mucosa, abajo se ve una túnica de tejido conectivo laxo también, que tiene muchas glándulas, que se llama submucosa. Por debajo de la submucosa hay otra túnica que es generalmente la muscular,
que es músculo liso, ¿sí? Y por detrás de la de músculo liso puede haber lo que es una túnica adventicia, ¿sí? Que se ve en las porciones torácicas de los distintos órganos, ya sea de vía respiratoria o de vía digestiva, o en vía digestiva en lo que son órganos intraabdominales. La última túnica, en lugar de ser la adventicia, es la serosa. La serosa es la porción visceral del peritoneo. Es mucho detalle, son cosas que se va a ver más adelante en histología de sistemas. Lo que a mí me importa que sepan es que la primer túnica, ¿sí? La túnica que está mirando hacia la luz, en tubo digestivo y en vía respiratoria, es la túnica mucosa, que tiene el epitelio, la lámina propia y en el caso de tubo digestivo, la muscular de la mucosa. En la lámina propia es donde vamos a encontrar el tejido linfático difuso, ¿sí? En la lámina propia va a estar el tejido linfático difuso, que es nada más y nada menos que linfocitos, ¿sí? Muchos linfocitos T y linfocitos B, que están ahí dispersos, ¿sí? Son linfocitos B y linfocitos T que están ahí dispersos, ¿sí? Puede que haya también alguna célula dendrítica folicular. Las células dendríticas foliculares son unas células que tienen demasiadas prolongaciones, ¿sí? Y en esas prolongaciones puede fijar complejos antígeno-anticuerpo. No son lo mismo las células dendríticas foliculares que las células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos profesionales, que son capaces de reconocer, procesar y presentar un antígeno. Estas no, estas lo que hacen es fijar complejos antígeno-anticuerpo, ahí está, complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? E intermediar ahí está entre todos estos linfocitos, ¿sí? Más que nada, eso es lo que hace. Pero bueno, lo que importa que sepan es que el tejido linfático difuso está en la lámina propia de la túnica mucosa de lo que es vía respiratoria, vía digestiva y vía urinaria, ¿sí? Y es eso, linfocitos difusos principalmente. Como siempre están en lo que es la túnica mucosa, en la lámina propia, a lo que es el tejido linfático difuso se lo llama también MALT, ¿sí? Que significa tejido linfático asociado a mucosas, ¿sí? Son las siglas en inglés, ¿sí? El MALT, a su vez, se divide en dos. Se divide en GALT, ¿sí? Que GALT es el de lo que vendría a ser el tubo digestivo, ¿sí? Y se lo divide también en BALT. El BALT es el que está en la vía respiratoria. O sea, todo lo que es tejido linfático difuso, ¿sí? Entra dentro de lo que es MALT, porque siempre está asociado a la lámina propia de las túnicas mucosas. Dentro de lo que es tejido linfático difuso está lo que es el GALT o el BALT. El GALT es el que está en tubo digestivo y el BALT es el que está principalmente en la vía respiratoria, ¿sí? Básicamente eso es lo de MALT, lo de GALT y demás. Ahora, ustedes me estarán diciendo, ¿y qué función tiene el tejido linfático difuso? ¿De qué sirve que esté ubicado acá? Bueno, el tejido linfático difuso está ubicado estratégicamente en la lámina propia, ¿sí? De las túnicas mucosas de todo lo que es tubo digestivo, vía respiratoria, lo que les fui mencionando, ¿sí? Porque lo que hace es interceptar, ¿sí? Intercepta lo que son cuerpos extraños, ¿sí? Y antígenos de esos cuerpos extraños, ya sea un microorganismo o lo que fuere, ¿sí? Entonces, cuando una bacteria, por ejemplo, que viene acá por la luz del tubo digestivo, quiere pasar hacia la sangre, ¿sí? La sangre está principalmente en el tejido conectivo laxo de la lámina propia, se va a encontrar con todo el tejido linfático difuso, ¿sí? Está en problema. ¿Por qué? Porque en ese tejido linfático difuso va a haber linfocitos. Entonces los linfocitos, ¿sí? Primero va a haber una respuesta inmune innata, que es la inflamación, que es la cascada de complementos, y eso es mucha inmunidad. Y estos linfocitos ya van a estar alertados de que algo raro hay ahí, en la lámina propia. Entonces estos linfocitos van a pasar a los vasos linfáticos aferentes, que están ahí en la lámina propia, ¿sí? Van a ir hacia los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos van a proliferar y se van a diferenciar en una subpoblación, ya sea linfocitos T, por ejemplo CD4 o TCD8, ¿sí? Dentro de los TCD4 pueden ser TH1, TH2, TH3, TH9, TH17, T folicular helper, T regulador. Hay un montón de subpoblaciones, ¿sí? Pero es muy de inmunidad, no me voy a meter en eso ahora.
¿Sí? Lo que quiero que sepan es que los linfocitos, cuando van a los ganglios linfáticos, ahí se diferencian. Ahí es como que les dice, bueno, tenemos este antígeno, fíjate cómo podés hacer para eliminar a esta porquería, ¿sí? Eso es lo que le pasa en los ganglios linfáticos a los linfocitos. Y a su vez sufren lo que es una proliferación, una expansión clonal. ¿Qué hacen los linfocitos? Se clonan, empiezan a hacer una mitosis acelerada, ¿sí? Y de ahí, desde el ganglio linfático, van a salir por los vasos linfáticos eferentes, van a pasar a la circulación sanguínea, y cuando pasen por la circulación sanguínea, ¿sí? Van a volver a esta lámina propia, como linfocitos T activados y diferenciados, o linfocitos B activados y diferenciados. Cuando vuelven acá a la lámina propia, a este patógeno que había entrado hoy lo hacen mierda. Básicamente, así es como funciona el tejido linfático difuso, ¿sí? El nodular es bastante similar. Pero bueno, les cuento todo esto como para que vayan sabiendo por qué el tejido linfático difuso está ubicado estratégicamente en la lámina propia. Porque cuando cualquier patógeno, cualquier antígeno, cualquier cuerpo extraño quiera invadir, ¿sí? Cuando quiere invadir, se va a encontrar automáticamente con este tejido linfático. Es por eso que decimos que tiene lo que es una localización estratégica, ¿sí? Bueno, eso es fundamentalmente lo que vendría a ser tejido linfático difuso, ¿sí? Vamos, antes de pasar al otro, vamos a hacer algo. Vamos a poner una imagen, ¿sí? Que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que se está viendo cómo es el tejido linfático difuso. Se los pongo ahora para que no se arme un despelote importante. En esta imagen estamos viendo lo que es el tejido linfático difuso de lo que vendría a ser, esto parece ser, sí, esto es vía de tubo digestivo, ¿sí? Me doy cuenta que esto es tubo digestivo por esta glándula enorme que se ve ahí. Eso podría ser una cripta de Liverpool, ¿sí? Son básicamente glándulas que parece que se invaginan hacia la lámina propia, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo lo que vendría a ser la túnica mucosa, ¿sí? Fíjense que acá está la capa epitelial, ¿sí? Esta que están viendo acá es la capa epitelial de la túnica mucosa, ¿sí? Que en este caso es epitelio glandular. Y fíjense que por detrás de ese epitelio glandular, dentro de la misma túnica mucosa, encontramos todo esto que es la lámina propia, ¿sí? Eso que ven ahí es todo lámina propia. Ahí, en la lámina propia, fíjense que hay un montonazo de células dispersas. Bueno, ahí es donde van a estar localizados los linfocitos B y T y alguna que otra célula dendrítica folicular, ¿sí? Que van a formar lo que es el tejido linfático difuso. Son células que están ahí, digamos. Fíjense que están dispersas, que no siguen un patrón regular y es como que se mezclan un poco con las células, con los fibroblastos, con los fibrocitos, ¿sí? Que están ahí en ese tejido conectivo laxo, ¿sí? Entonces los microorganismos van a venir por acá, ¿sí? Van a venir por acá por la luz, que es eso blanco que se ve ahí, y cuando quieran penetrar hacia el tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, porque ahí están los vasos sanguíneos, ¿sí? Se van a encontrar automáticamente con el tejido linfático difuso, ¿sí? Entonces es como que el tejido linfático difuso lo que hace es interceptar esos organismos y en base a esos organismos que intercepta ya se va preparando, ¿sí? Para elaborar una respuesta, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, los linfocitos B y T que están ahí van a pasar a los vasos linfáticos que están en el mismo tejido linfático difuso, ¿sí? En la misma lámina propia, en el mismo tejido conectivo laxo que es la lámina propia, ¿sí? Por esos vasos linfáticos van a ir hacia los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos el antígeno del bicho que entró, ¿sí? Va a ser presentado a esos linfocitos y en base a ese antígeno, ¿sí? Y a diferentes interleuquinas que van a estar ahí, esos linfocitos se van a diferenciar en distintas poblaciones, ¿sí? Los linfocitos T pueden transformarse en CD4, que son colaboradores, ¿sí? Que lo que hacen es organizar la respuesta inmune, son los directores de orquesta de la respuesta inmune, o directamente se pueden diferenciar en efectores, que son los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD8, ¿qué es lo que hacen? Hacen pelota a cualquier célula que esté infectada, por ejemplo, ¿sí? Es por eso que son efectores. Los TCD4 son colaboradores, lo que hacen es organizar la respuesta inmune. No pueden ir y matar directamente a un bicho. Los TCD8 sí, los TCD8 pueden ir a matarlos.
Generalmente matan a una célula, no matan a un bicho en sí. Estos son muy eficientes en lo que es respuestas inmunes frente a infecciones virales o frente a bacterias o parásitos intracelulares, ¿sí? Agarran a la célula pobrecita que está infectada y la matan, la hacen pelota, ¿sí? Después está la otra opción, que es los linfocitos B, ¿sí? Se diferencian en lo que son plasmocitos dentro de los mismos ganglios linfáticos, y cuando vuelven a lo que es, porque después van a los ganglios linfáticos para proliferar y diferenciarse, y vuelven a este tejido linfático difuso, ¿sí? Vuelven, no crean que se van y no vuelven, no, vuelven, ¿sí? Cuando vuelven al tejido linfático difuso, ¿sí? Ahí es cuando van a actuar sobre el patógeno particular y es de esa manera que lo van a poder eliminar, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que tenía para contarles respecto a tejido linfático difuso. Espero que se haya entendido qué es el tejido linfático difuso, para qué sirve, ¿sí? Dónde está y por qué está ubicado ahí y cómo es que se organiza todo lo que es la respuesta inmune, cómo los linfocitos pasan desde el intersticio en este caso es la lámina propia, ¿sí? Hacia los vasos linfáticos aferentes, cómo van hacia los ganglios, cómo en los ganglios se proliferan y se diferencian, ¿sí? Cómo de ahí por los vasos linfáticos eferentes pasan a la circulación sanguínea y cómo desde la circulación sanguínea vuelven a donde estaban antes, ¿sí? Fíjense que es todo como una especie de circuito y es muy interesante. Sinceramente, el tejido linfático es extremadamente interesante. Bueno, no los aburro más. Eso es lo que tenía para contarles respecto a tejido linfático difuso. Bueno, vamos a volver a mis manitos, ¿sí? Y vamos a pasar a comentar tejido linfático nodular. Hoy habíamos dicho que el tejido linfático difuso se caracterizaba por estar en la lámina propia, ¿sí? El tejido linfático nodular se caracteriza por estar en otra túnica. La lámina propia era de la túnica mucosa. El tejido linfático nodular se localiza principalmente, o por lo menos yo lo he visto ahí, en la túnica submucosa. Vamos a hacer el dibujito para que se entienda más fácil. Habíamos dicho que lo primero que encontrábamos era el epitelio de la túnica mucosa. Por debajo estaba la lámina propia y si hablamos de tubo digestivo, ¿sí? Por debajo teníamos una pequeña capita de células musculares que formaban la muscular de la mucosa. Todo esto era túnica mucosa, ¿sí? Por debajo de la túnica mucosa hay un tejido conectivo, ¿sí? Que se caracteriza porque tiene muchísimas glándulas, que se llama túnica submucosa. Submucosa, ¿por qué? Porque está debajo de la mucosa. Soy Mr. Obvio, ya sé, pero bueno, nunca está de más aclararlo. En la túnica submucosa es donde vamos a encontrar principalmente el tejido linfático nodular. El tejido linfático nodular se caracteriza por ser un cúmulo de linfocitos T y linfocitos B que siguen un patrón regular en forma de círculo, ¿sí? Vamos a ver un conjunto de linfocitos T y B formando un patrón circular, ¿sí? Acá vamos a ver unos puntitos, ¿sí? Que también son linfocitos T y B, ¿sí? Y bueno, es así como se ve los nódulos linfáticos. El tejido linfático nodular se llama así por nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son conjunto de linfocitos T y B que siguen un patrón circular y le dan la forma de nódulo. Un nódulo es una pelotita, ¿sí? Para quienes no lo sepan. Es por eso que se llama tejido linfático nodular y es por eso que esto se llama nódulo linfático. ¿Dónde se localizan entonces? En la túnica submucosa. ¿De qué? Bueno, de lo que es tubo digestivo, vía respiratoria y vía urinaria. Igualito a lo que era el tejido linfático difuso. Nada más que el tejido linfático difuso se localizaba en la lámina propia de la mucosa y era todo difuso, ¿sí? No tenía un patrón regular. Pero además, el tejido linfático nodular también se encuentra en lo que son los anexos del tubo digestivo. ¿Qué son los anexos del tubo digestivo? Las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas faringias, que son las que se nos inflaman cuando tenemos angina, las adenoides, ¿sí? Que están en lo que es la rinofaringe, las placas de Peyer, que están ubicadas en lo que es el ilion, ¿sí? Y el apéndice. El apéndice que nadie sabe para qué carajo sirve. Bueno, el apéndice es un órgano linfático, ¿sí?
que tiene un conjunto de nódulos linfáticos, ¿sí? Que lo que hacen es participar en lo que es la interceptación de agentes extraños y de microorganismos extraños que están en el tubo digestivo. Fíjense, ahí lo tienen el apéndice, que nadie sabe para qué sirve. Bueno, ahora saben para qué sirve, ¿sí? Se localiza también ahí, ¿sí? Fíjense que el tejido linfático nodular, ¿sí? Tiene una distribución un poquitito, levemente más amplia que el tejido linfático difuso, ¿sí? Por favor, ni se les ocurra decir que el tejido linfático nodular es parte de Malt y esto de Galt y de Balt. Esto era para el tejido linfático difuso, ¿sí? El tejido linfático difuso, como estaba siempre en la lámina propia de la mucosa, es por eso que se le llamaba Malt. El tejido linfático nodular no está en la túnica mucosa, está en la submucosa. Al que hace la bestialidad de poner que el tejido linfático nodular está dentro del grupo de lo que es Malt, es para matarlo. Pero bueno, les dejo esta aclaración porque mucha gente se suele equivocar con ese pequeño detalle, ¿sí? Bueno, estos nódulos linfáticos, ¿sí? Son hermosos, se ven sinceramente preciosos. Dentro de la histología son una de las cosas más lindas para ver al microscopio. ¿Cómo se ven los nódulos linfáticos? Bueno, se ven como pelotitas, ¿sí? Como circulitos, que tienen muchos puntitos de color violeta, ¿sí? Que pueden ser todos de color violeta, o puede pasar que haya puntos de color violeta o azulados en la periferia y que en el centro se vean de color pálido. Esto es muy importante porque los nódulos linfáticos que tienen todos puntitos de color violeta, ¿sí? Son lo que se llaman nódulos linfáticos primarios. Pero los que tienen todos puntitos violetas pero un centro pálido se llaman nódulos linfáticos secundarios. Los nódulos linfáticos primarios, que son los que están todos de color violeta o todo color azul, ¿sí? Son nódulos linfáticos inactivos, es decir, están ahí, ¿sí? Están ubicados estratégicamente para interceptar cualquier patógeno, pero todavía no han interceptado nada, entonces están inactivos, ¿sí? Es por eso que está todo de color violeta o azul. Esos son los primarios. Los nódulos linfáticos secundarios se caracterizan por tener un centro de color pálido. El centro de color pálido es lo que se conoce como centro germinativo, ¿sí? El centro germinativo indica que ahí hubo linfocitos que se activaron, que migraron a los ganglios linfáticos, que proliferaron y se diferenciaron y que volvieron, ¿sí? A estos nódulos linfáticos. Cuando nosotros vemos que el centro está pálido, que se llama centro germinativo, significa que ahí hubo linfocitos, ¿sí? Que fueron inducidos a irse hacia los ganglios linfáticos y diferenciarse. Eso significa que en ese nódulo linfático ya se reconoció algún agente extraño, ¿sí? Eso es lo que se llama centro germinativo y es lo que caracteriza a el nódulo linfoide secundario. Este nódulo linfoide, ¿sí? Tanto el primario como el secundario, habíamos dicho que tiene linfocitos B, linfocitos T y también tiene células dendríticas foliculares, igualito al difuso. La única diferencia es que este tiene un patrón más regular, más ordenado, ¿sí? El centro germinativo habíamos dicho que es lo de color blanco. Todos los linfocitos, ¿sí? De color violetita que rodean al centro germinativo forman lo que se llama zona del manto. Todos los linfocitos esos que rodean al centro germinativo, ¿sí? Que le dan el aspecto redondito, forman lo que se llama zona del manto, que también se le dice corona, ¿sí? Con un pequeño detalle para la gente que no lo sepa. Hoy había dicho que los nódulos linfáticos se encuentran principalmente en lo que es la túnica submucosa, ¿sí? De todo lo que es tubo digestivo, vía respiratoria y vía urinaria. Y también había dicho que se encuentra en lo que era el apéndice, en lo que eran las amígdalas, faringias y adenoides, y en las placas de Peyer del ilion. ¿Qué carajo son las placas de Peyer del ilion? Las placas de Peyer son un conjunto, un cúmulo impresionante de nódulos linfáticos, ¿sí? Que están en la submucosa, en la túnica submucosa del ilion. El ilion es una porción del intestino delgado, ¿sí? Que es muy importante que la conozcan porque ahí es donde se intercepta una gran cantidad de microorganismos que están en el tubo digestivo. Pero además, en las placas de Peyer del ilion es donde suelen invadir las bacterias invasivas. Por ejemplo, Salmonella, Tifi, Paratifi, Enteritidis, ¿sí? O Shigella, Dysenteriae, que son bacterias, ¿sí?
Son enterobacterias, ¿sí? Que lo que hacen es invadir. ¿Y a dónde invaden? A las placas de Peyer, ¿sí? Es por eso que tienen que saber que las placas de Peyer son un cúmulo de nódulos linfáticos que están en el ilion, que es una porción del intestino delgado. No es necesario que sepan los nombres de las bacterias, ¿sí? Pero se los cuento porque cuando lleguen a microbiología eso lo van a leer. Y si no saben qué son las placas de Peyer, están perdidos y es importante que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, eso era fundamental, la teoría, ¿sí? De lo que son los nódulos linfáticos que pertenecen al tejido linfático nodular. Bueno, fíjense, acá les estoy poniendo una imagen en la que se está viendo bien cómo es el tejido linfático nodular, ¿sí? Fíjense que es hermoso, sincero, es bellísimo, me encanta. Esto que están viendo acá es un corte que parece ser, sí, de lo que es tubo digestivo. Además justo acá dice glándulas intestinales, así que claramente es un corte a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Parecería ser a nivel del intestino delgado, ¿sí? Por las vellosidades. Y bueno, fíjense, acá tenemos el epitelio, ¿sí? Ahí por debajo tenemos la lámina propia. No se llega a ver muy bien la muscular de la mucosa, ¿sí? Pero fíjense que todo esto que es más blanquito, todo eso que es más blanquito ya es túnica submucosa. Fíjense que todo esto que están viendo acá, ¿sí? Toda esa cosa de color azul oscura que tiene un centro pálido, todo eso es el nódulo linfático. ¿Ven que está ubicado principalmente a nivel de la túnica submucosa y no a nivel de la túnica mucosa? ¿Sí? Fíjense que es redondito, justo este no es tan redondito, porque además es bastante grande por lo que veo, pero bueno, tiene forma de nodulito, ¿sí? Este nódulo, como tiene un centro de color pálido, ¿sí? Esto es un nódulo linfático secundario. ¿Qué significa? Que este nódulo linfático reconoció algún agente extraño, ¿sí? Y en base a eso se activó. Eso es el centro germinativo, ¿sí? Todo esto de color blanco es el centro germinativo, que es lo que nos dice que esto es un nódulo linfático secundario. ¿Ven todas esas células que están bien en contacto con el centro germinativo, que son de un color azul un poquitito más oscuro? Bueno, esas son las células que forman la zona del manto o la corona, ¿sí? Y bueno, todo lo que hay por fuera es el nódulo linfático en sí mismo, ¿sí? Es fundamentalmente eso, o sea, no hay mucho que ver respecto a un nódulo linfático, pero que son hermosos, son hermosos. Fíjense, en esta otra imagen estamos viendo un corte de amígdala, si mal no recuerdo este era un corte, sí, es amígdala, sí, amígdala faringia, sí, es una amígdala faringia. Bueno, eso es un anexo de lo que es el tubo digestivo, sí, es un anexo del sistema digestivo. Las amígdalas faringias, ¿sí? Fíjense que tiene muchísimos nódulos linfáticos. Fíjense, ven todas esas pelotitas de color blanco como esta otra, esa, ¿sí? Todas esas pelotitas son nódulos linfáticos, ¿sí? Fíjense que se ven hermosos, son bellísimos. Y bueno, normal que estén prácticamente todos activados, ¿sí? Fíjense que tienen el centro germinativo. Es muy sencillo saber por qué están todos activados, porque imagínense que las amígdalas están ahí, bien pegados, están dentro de lo que es la boca, ¿sí? Imagínense que con toda la comida que comemos y todo lo que constantemente tenemos bacterias que estamos ingiriendo, con lo primero que entran en contacto son con las amígdalas. Entonces, normal que todos los nódulos linfáticos que están en las amígdalas sean secundarios. Se activan, ¿por qué? Porque por el simple hecho de comer ya estamos incorporando bacterias y son reconocidas por los nódulos linfáticos de las amígdalas. Las amígdalas, ¿sí? Son una de las primeras barreras de defensa en lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Porque intercepta los patógenos que pasarían al tubo digestivo. Bueno, eso es principalmente tejido nodular, tejido linfático nodular y nódulos linfáticos, ¿sí? ¿Vieron qué hermosos son? Los amo. Bueno, en fin, eso es lo que tenía para mostrarles con estas imágenes. Bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a hablar de lo que sigue, que son los ganglios linfáticos, ¿sí? Ya hablamos un poquito de todo lo que era la circulación linfática en general, ¿sí? Hablamos de lo que son los tipos de tejido linfático, ¿sí? Hablamos un poquitito de vasos linfáticos, así que ahora vamos a hablar de ganglios linfáticos, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos, como habíamos dicho hoy, son pequeñas pelotitas, pequeños organitos que están localizados a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos, ¿sí? Eso es fundamentalmente un ganglio linfático. Son pelotitas que están a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos. Esas pelotitas sirven como estaciones, como pequeños peajes, ¿sí? Que lo que hacen es filtrar la linfa, permitir la presentación de antígenos a los linfocitos. Es ahí donde proliferan los linfocitos, donde se diferencian, ¿sí? Ahí es donde ocurre todo eso que les acabo de contar. Es por eso que es muy importante tener ganglios linfáticos, ¿sí? Porque si no, no hay un sitio específico para presentar un antígeno, ni donde puedan proliferar los linfocitos, ni diferenciarse. Todo eso lo hacen dentro de los ganglios linfáticos, ¿sí? Bien, un ganglio linfático, ¿sí? En términos muy generales, tiene una superficie convexa y hacia adentro una superficie cóncava. Tiene una forma como de riñón, una forma arriñonada, ¿sí? O de habichuela. Me causa gracia esa palabra. Bueno, tiene una forma así, ¿sí? Esta es la superficie convexa, ¿sí? Y esta es la superficie cóncava. Ahora les voy a contar por qué es importante diferenciar, ¿sí? esas dos superficies. El ganglio linfático mide aproximadamente, o sea, tiene que medir menos de 2 centímetros. Un ganglio linfático no puede medir más de 2 centímetros. Cuando un ganglio linfático mide más de 2 centímetros, hablamos de una adenomegalia. Una adenomegalia es un ganglio linfático que mide más de 2 centímetros. ¿Sí? Esto se da, por ejemplo, es muy habitual que se dé en las anginas, ¿sí? Es muy común que ocurra en las anginas. Bueno, lo que habíamos dicho de los ganglios linfáticos es que es el sitio donde se presentan antígenos y donde proliferan los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos que proliferan, que se diferencian, que se activan, se van desde los ganglios linfáticos hasta el sitio en el que estaban antes de ir a los ganglios linfáticos, o sea, hacia el intersticio. Es ahí donde van a estar los microorganismos o los antígenos que tienen que eliminar, ¿sí? Los ganglios linfáticos, cuando los veamos, ¿sí? Vamos a ver que en su superficie convexa, esta es su superficie convexa, ahí van a penetrar, ¿sí? Los vasos linfáticos aferentes. Los vasos linfáticos aferentes siempre penetran en la superficie convexa. Cuando penetren en la superficie convexa, los vasos aferentes van a volcar su contenido en lo que es el sistema de conducción de la linfa intraganglionar, ¿sí? Que son todos los senos intraganglionares, que ahora los vamos a ver bien con detalle, ¿sí? Mientras que los vasos linfáticos eferentes salen a la altura de la superficie cóncava. Van a salir a la altura de donde está la superficie cóncava. Ahí van a salir los vasos linfáticos eferentes. Ese lugar, esa superficie cóncava del ganglio linfático, ¿sí? Además de salir los vasos linfáticos eferentes, acá van a ver que suelen entrar arterias, venas y nervios, ¿sí? Todo lo que es un paquete vasculonervioso. A la altura donde entran esos vasos sanguíneos y esos nervios y donde salen los vasos linfáticos eferentes, eso se conoce con el nombre de ilio. Se escribe así con H, ilio, ¿sí? Es ahí donde van a salir, es ahí donde va a salir los vasos linfáticos eferentes y es ahí donde van a penetrar vasos sanguíneos y nervios. ¿Cuál va a ser la función de que penetren vasos sanguíneos y nervios en el ilio? Bueno, los vasos sanguíneos lo que van a hacer es nutrir a ese ganglio y además habíamos dicho que los linfocitos que van a venir viajando por las venas pueden penetrar por las vénulas del endotelio alto en la corteza profunda del ganglio linfático y entrar al ganglio linfático, ¿sí? Así como la linfa puede entrar por los vasos linfáticos aferentes, las linfas tienen linfocitos, ¿sí? Que por eso se llaman linfocitos, células de la linfa,
Hay linfocitos que vienen viajando por la sangre que también pueden penetrar en el ganglio linfático. Bueno, cuando nosotros querramos analizar bien qué tiene un ganglio linfático, ¿sí? Vamos a poner acá ganglio linfático. Qué horrible que quedó esto acá. Bueno, vamos a poner acá ganglio linfático. Un ganglio linfático va a tener entre sí varias cosas, ¿sí? Pero para hacerlo una división muy general, ¿sí? El ganglio linfático tiene una corteza, ¿sí? La corteza siempre es lo que está más afuera, y una médula, que la médula es la porción más interna del ganglio linfático, ¿sí? Así dividimos nosotros al ganglio linfático en dos. Desde adentro del ganglio linfático, decimos que tiene corteza y que tiene una médula. Si queremos hilar un poquito más, vamos a ver que por fuera, todo por fuera, ¿sí? Esto que sería azul, acá todo lo azul, ¿sí? Es una cápsula, ¿sí? El ganglio linfático tiene una cápsula. Esa cápsula es un tejido conectivo denso, ¿sí? Es un tejido conectivo denso que le forma una capsulita. Vamos a ver también que esa cápsula, ¿sí? Forma invaginaciones lineales. O sea, si nosotros viéramos el ganglio linfático, esta es la cápsula, ¿sí? Hay porciones de la cápsula que hacen esto, ¿sí? Esas invaginaciones que se forman de la cápsula, que por supuesto también son tejido conectivo denso, se conocen con el nombre de trabéculas. Las trabéculas son nada más y nada menos que invaginaciones de la cápsula, ¿sí? Y lo último que vamos a encontrar, ya bien en el interior del ganglio, todo el relleno del ganglio linfático, ¿sí? Que se corresponde con lo que es la corteza y la médula, es lo que se conoce con el nombre de tejido reticular. Y ustedes se estarán preguntando, ¿tejido reticular? Si es un tejido reticular debe tener células, ¿no? Porque al fin y al cabo es un tejido. Sí, tiene células. Esas células son las células foliculares, células dendríticas foliculares, que lo que hacen justamente es fijar complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? También tenemos, por supuesto, macrófagos. Los macrófagos se pueden comportar como células presentadoras de antígenos, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos pueden ser prácticamente casi todas en el cuerpo, con excepción de los eritrocitos, las neuronas y las células de sincicio trofoblasto. Y hay 3 células presentadoras de antígenos especiales que se llaman profesionales, que cuando veamos inmunidad vamos a ver por qué se llaman así y qué es lo que pueden hacer diferente a las otras. Las 3 células presentadoras de antígenos profesionales son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas, ¿sí? Los macrófagos se pueden comportar como células presentadoras de antígeno, ¿sí? Y también vamos a tener células dendríticas. Hablando del tema, ¿sí? También tenemos células dendríticas que son células presentadoras de antígeno. Y hay otras células que se llaman células reticulares, que a nadie le importan, la verdad. Lo más importante acá serían macrófagos y células dendríticas, dentro de lo que forma al tejido reticular propiamente dicho, ¿sí? Genial. Habíamos dicho que la corteza, ¿sí? Bueno, lo tengo acá. Habíamos dicho que la corteza era la porción más superficial del ganglio linfático, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la corteza? Bueno, la corteza tiene tejido reticular, ¿sí? Es obvio que va a tener tejido reticular porque estamos diciendo que está adentro del ganglio linfático, pero también va a tener lo que se llama senos linfáticos. ¿Qué son los senos linfáticos? Bueno, los senos linfáticos son cavidades, por así decirlo, no es el término correcto, ¿sí? Pero ahí es por donde va a circular la linfa que penetra por los vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Y bueno, van a llevar esa linfa por dentro del ganglio linfático y van a terminar llevándola a los vasos linfáticos eferentes. En términos muy sencillos, los senos de los ganglios linfáticos son nada más y nada menos que el sistema de conducción intraganglionar de la linfa. Si lo queremos definir muy técnicamente, ¿sí? Lo podemos definir así.
Por su parte, la médula es la porción más profunda, más interna del ganglio linfático, ¿sí? La corteza puede ser superficial o profunda, cosa que ahora vamos a ver. La médula es lo que está más adentro del todo. Cuando nosotros veamos una imagen histológica de los ganglios linfáticos, vamos a ver que la corteza se ve de un color más oscuro, bien violeta, y la médula se ve pálida, ¿sí? Es así como nosotros vamos a identificar a uno u a otro, ¿sí? Habíamos dicho que la corteza se puede dividir en dos, recién se los acabo de decir, en superficial y en profunda, ¿sí? Es muy sencillo delimitar a la corteza superficial y a la corteza profunda. En la corteza superficial, bueno, acá no se ve nada, pero hagamos de cuenta que esta era la cápsula. La corteza superficial es la que está más pegadita a la cápsula y se caracteriza principalmente por tener nódulos linfáticos. Tiene muchos nódulos linfáticos la corteza superficial, ¿sí? Es así de sencillo como nosotros identificamos a la corteza superficial. ¿Qué tiene la corteza superficial? Bueno, la corteza superficial lo que tiene son lo que se llaman senos subcapsulares, ¿sí? Y senos trabeculares. Los senos subcapsulares son los que se localizan inmediatamente por debajo de la cápsula que rodea el ganglio linfático, ¿sí? Y los senos trabeculares, ¿sí? Es como una continuación de los senos subcapsulares que van a seguir a las trabéculas, ¿sí? Y se van a dirigir hacia la porción más profunda del ganglio linfático, que es la médula, ¿sí? Entonces, la corteza superficial tiene principalmente los senos subcapsulares, que están por debajo de la cápsula, y los senos trabeculares, que acompañan a las trabéculas, que son las invaginaciones de esa cápsula. La porción más superficial de la corteza se caracteriza por tener nódulos linfáticos, ¿sí? Mientras que la porción más profunda de la corteza, ¿sí? Tiene muchas células reticulares, ¿sí? Que se ven de ese color bien violeta oscuro, pero no tiene nódulos linfáticos. Entonces, cuando nosotros vemos algo que es violeta oscuro o violeta y que no tiene nódulos linfáticos, eso se trata de la corteza profunda, ¿sí? Es fundamentalmente así como se divide a la corteza. ¿Por qué es importante identificar corteza superficial y corteza profunda? Bueno, la superficial principalmente por la localización de los senos, más que nada los senos subcapsulares, porque los senos trabeculares van a estar compartidos entre la superficial y la profunda, y lógicamente porque tienen que llegar hasta la médula, ¿sí? Pero además es muy importante que sepamos diferenciar la corteza superficial de la corteza profunda, porque en la corteza profunda de los ganglios linfáticos es donde van a penetrar los linfocitos que vienen viajando por la sangre. Las vénulas del endotelio alto se localizan a nivel de la corteza profunda y es ahí donde van a penetrar los linfocitos que van a pasar hacia los ganglios linfáticos, ¿sí? Fundamentalmente por eso. Recuerden, la superficial se caracteriza porque tiene nódulos linfáticos y la profunda se caracteriza porque tiene mucho tejido reticular y que va a tener linfocitos T, muchos linfocitos T, pero dispuestos de forma difusa, ¿sí? Eso es corteza. Después en un cachito lo vamos a ver en una imagen. La médula, por su parte, ¿sí? Se caracteriza porque tiene tejido reticular también, ¿sí? Como todo lo que es el relleno del ganglio linfático, pero ese tejido reticular tiene algo muy particular y es que tiene lo que se llama una disposición en cordón. Se forma lo que se llaman cordones medulares. Cuando nosotros hablamos de un cordón, nos estamos refiriendo a un cúmulo de células que siguen un patrón regular, ¿sí? Lineal, en forma de cordón precisamente. Son muchas células que tienen un patrón lineal, ¿sí? Así, ¿sí? Y forman ese patrón lineal que se llama cordón. En la médula nosotros vamos a ver que el tejido reticular, ¿sí? Que son células, principalmente linfocitos T, linfocitos B, ¿sí? Todo lo que son células dendríticas y demás, van a disponerse en forma de cordones. Y se va a ver de un color pálido, o sea, la médula se ve prácticamente blanca o muy clarita en lo que es el microscopio. Es bastante sencillo identificarla, ¿sí?
Las células reticulares de los cordones medulares, ¿sí?, consisten en grandes cúmulos organizados de linfocitos B, ¿sí?, de macrófagos y de células dendríticas, como habíamos dicho hoy. Y esas son las células reticulares, ¿sí? Y dentro de lo que es la porción más profunda de la médula, vamos a ver que tiene muchos linfocitos T difusos. Los cordones medulares tienen linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, y entre los cordones medulares vamos a ver linfocitos T difusos. ¿Sí? Se los cuento como dato, la realidad es que cuando veamos a microscopio, esto muy bien no lo vamos a ver. Pero bueno, lo que tienen que saber es que además de todo esto que les acabo de contar, vamos a tener senos medulares, ¿sí? Los senos medulares son los que se comunican con los vasos linfáticos eferentes, que es ahí por donde sale la linfa. Los senos medulares reciben la linfa desde los senos trabeculares y lo conducen hacia los vasos linfáticos eferentes. Eso es fundamentalmente toda la introducción teórica a ganglios linfáticos. Bueno, vamos a poner una imagen, ¿sí?, en la que vamos a hablar un poco de cómo es el ganglio linfático, repasar un poquito lo que estuvimos viendo recién. Uy, bueno, ese era mi celular reiniciándose. Les decía, cuando nosotros veamos a un ganglio linfático, si bien yo lo hice muy simplificado, ¿sí?, la realidad es que por dentro nos vamos a encontrar con esto. O sea, es así de complejo como lo estamos viendo acá. De todas formas, todas las cosas que vamos a ver acá no son cosas que no hayamos mencionado, ¿sí? Quédense tranquilos que lo que les mencioné en lo teórico es todo. Fíjense que lo más externo, esto que está acá pintado como de un color medio, bueno, vaya a saberse qué color es ese, eso es la cápsula, ¿sí? La cápsula es la porción más externa del ganglio linfático, por eso es una cápsula, es algo que lo rodea, ¿sí? Esa cápsula, fíjense que es lo que rodea a todo el parénquima. Todo lo que está por dentro de la cápsula es parénquima, ¿sí? Es el parénquima del ganglio. Cuando nosotros veamos el parénquima del ganglio propiamente dicho, vamos a tener lo que es la corteza. Fíjense que en esa corteza tenemos esas pelotitas, ¿ven esos nodulitos? Esos son nódulos linfáticos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que eso es la corteza superficial, porque tiene los nódulos linfáticos. Fíjense que más hacia adentro encontramos lo que es una corteza que no tiene nódulos linfáticos, que se continúa con esa corteza superficial. Eso se llama corteza profunda, ¿sí? Y la médula es todo eso que queda, ven, entre esas cositas de color verde que tienen una forma de red. Esos son los senos medulares. Todo lo que queda entre los senos medulares es la médula, ¿sí?, que forma cordones irregulares de células reticulares. Acá estamos viendo también un poco lo que es la circulación, el sistema de circulación linfática intraganglionar, ¿sí? Estamos viendo, ¿ven esto que está todo de verde? Todo eso verde vendría a ser el sistema de circulación linfática intraganglionar. Antes de meternos a describir ese sistema, fíjense que el ganglio linfático tiene una superficie convexa y una superficie cóncava, ¿sí? A la altura de la superficie convexa, fíjense que penetran los vasos linfáticos aferentes. Todos esos son vasos linfáticos aferentes. Mientras que en la superficie cóncava encontramos lo que es el vaso linfático eferente, y ahí vemos que penetra una arteria y una vena. También ahí penetra un nervio, ¿sí? Eso es lo que le falta a este dibujo, pero no pasa nada. A esa altura encontramos lo que se llama el ilio, ¿sí? El ilio es donde penetran arteria, vena, nervio y donde salen los vasos linfáticos eferentes. Fíjense que, ahora sí, metiéndonos en lo que es el sistema de circulación intralinfática, fíjense cómo los vasos linfáticos aferentes vuelcan sus secreciones, o sea, vuelcan la linfa, inmediatamente en estos senos que siguen bien a lo que es la cápsula, ¿sí?, que están bien por debajo de la cápsula y tienen esa disposición horizontal. Eso que están viendo ahí son los senos subcapsulares, ¿sí? Todo eso es senos subcapsulares. Los que están ubicados horizontalmente
¿sí? Paralelamente por debajo de la cápsula. Fíjense que la cápsula emite unas prolongaciones, unas invaginaciones hacia el interior, ¿sí? ¿Ven eso que está de marrón que se mete bien para adentro? Pues se va a meter para afuera, pero bueno, eso que se mete para adentro, esos son las trabéculas, ¿sí? Las trabéculas son invaginaciones de la cápsula. Entonces, esos senos que acompañan a las trabéculas, que se continúan con los senos subcapsulares, esos son los senos trabeculares, ¿sí? Esos son los senos trabeculares. Y fíjense que los senos trabeculares vuelcan sus secreciones, drenan en unos senos que están dispuestos de forma reticular en la porción más central del ganglio linfático. Esos son los senos medulares, ¿sí? Y fíjense que entre los senos medulares encontramos parénquima ganglionar, que eso se corresponde precisamente con los cordones medulares y por ende con la médula, ¿sí? Fíjense cómo los senos medulares vuelcan sus secreciones finalmente en el vaso linfático eferente. Y desde el vaso linfático eferente se va a ir, ¿sí?, la linfa. Del vaso linfático eferente, acuérdense que los vasos linfáticos eferentes se reúnen todos entre sí, forman los dos grandes conductos, conducto torácico y conducto linfático derecho, y esos conductos desembocan, drenan en el confluente yúgulo-subclavio y la linfa pasa a la circulación sanguínea, ¿sí? Esto es fundamentalmente un ganglio linfático, ¿sí? Y cómo es que se ve su parénquima, cómo se ve todo la cápsula, las trabéculas y todo el sistema de circulación intraganglionar, ¿sí? Lo último que faltaría por describir acá, creo que no me falta nada. Bueno, fíjense que los nódulos linfáticos de la corteza superficial están activados, ¿sí? Son nódulos linfáticos secundarios y nos damos cuenta porque tienen el centro germinativo, ¿sí?, de color blanco, pálido. Mientras que nos vamos, ya otra cosa que podemos comentar es las vénulas del endotelio alto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las arterias que penetran dentro del ganglio linfático, a la altura de la corteza superficial, se capilarizan, ¿sí?, y desde ahí van a nutrir el parénquima del ganglio linfático? Esos capilares, ¿sí?, drenan, desembocan en lo que son las vénulas, ¿sí?, que recogen la sangre de esos capilares, y a su vez esas vénulas tienen lo que se llama las vénulas del endotelio alto, que están bien en contacto con lo que es la corteza profunda, no con la superficial, con la corteza profunda, y desde las vénulas del endotelio alto, los linfocitos que vienen por la sangre pueden pasar al ganglio linfático, ¿sí? Y bueno, creo que mucho más para comentar respecto a esta imagen no hay. Les voy a dejar esta imagen, ¿sí?, para que la tengan de referencia, y les voy a poner en superposición esta otra imagen, ¿sí?, una imagen histológica de un ganglio linfático teñido con hematoxilina eosina probablemente, ¿sí?, para que vean cómo se ve bien histológicamente. Fíjense que el ganglio linfático tiene lo más externo, ¿sí?, que es un tejido conectivo denso. Eso es la cápsula del ganglio linfático, ¿sí? Esa cápsula va a tener sus invaginaciones, que acá no se llega a ver bien, o podría ser, sí, puede ser que sean esas invaginaciones de color blanco pálido, poco probable, pero pueden llegar a ser, sí, eso podrían llegar a ser las trabéculas. Independientemente de eso, lo que quiero que vean del ganglio linfático es que la corteza, fíjense que se tiñe de un color bien violeta oscuro o violeta clarito, pero se tiñe de violeta al fin y al cabo. Mientras que la médula, fíjense cómo se tiñe de un color pálido, o sea, no se tiñe prácticamente, ¿sí? Fíjense que la médula es así. La corteza es bien continua, la médula no, la médula es más discontinua. ¿Por qué? Porque tiene los senos medulares que es como que la interrumpen por su disposición reticular. Mientras que los senos subcapsulares y los senos trabeculares, por ahí al seguir una disposición más regular, más lineal, no interrumpen tanto a la corteza. Habíamos dicho que la corteza se divide en corteza superficial y en corteza profunda. Fíjense acá cómo en la corteza superficial se ven esas pelotitas que tienen el centro de color pálido, que son los nódulos linfáticos, ¿sí? Es así como se ve la corteza y la identificamos muy fácilmente. Mientras que lo que está más cerca de la médula es la corteza profunda, que fíjense que es todo azul, más oscuro, y no tiene los nódulos linfáticos, ¿sí?
Y bueno, lo más pálido es la médula, por supuesto. Fíjense que este ganglio linfático tiene la superficie convexa, que es esta, por la que penetran los vasos linfáticos aferentes que vuelcan la linfa a los senos subcapsulares, ¿sí? Mientras que esta otra porción cóncava es donde salen los vasos linfáticos eferentes y donde penetran arteria, vena y nervio, ¿sí? Que están ahí, en lo que es el ilio, ¿sí? Un ilio es donde penetran básicamente arterias, venas y nervios. Lo van a ver en pulmón, ilio pulmonar, ¿sí? Y lo vemos acá en ganglio linfático. En fin, esto es como se ve a rasgos generales un ganglio linfático histológicamente. Si nosotros hacemos zoom en ese ganglio linfático, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto. Acá se ve perfectamente, maravilloso, lo que es todas las porciones del ganglio linfático. Fíjense que la porción más externa es ese tejido conectivo denso, que parece ser un tejido conectivo denso modelado, ¿sí? Eso es la cápsula. Ese tejido conectivo denso que rodea al ganglio linfático, eso es la cápsula. Fíjense cómo la cápsula emite una invaginación, ¿sí? Cómo se invagina, cómo se mete dentro del parénquima del ganglio linfático, ¿sí? Esa invaginación de la cápsula se conoce con el nombre de trabécula, ¿sí? Fíjense que además estamos viendo eso de color blanquito que está por debajo de la cápsula. Estos son los senos subcapsulares, ¿sí? Y ven eso blanquito que acompaña la trabécula, esos son los senos trabeculares, ¿sí? En los senos subcapsulares vuelca la linfa, los vasos linfáticos aferentes. De ahí van a pasar hacia los senos trabeculares, ¿sí? Y bueno, los senos trabeculares van a volcar después la linfa en los senos medulares. Acá estamos viendo también perfectamente la división de la corteza del ganglio linfático. Fíjense que en la corteza superficial encontramos, ¿sí?, lo que son los nódulos linfáticos. Se ve clarito este nódulo linfático. Este nódulo linfático, miren, este parecería ser un nódulo linfático primario, no parece estar activado porque no tiene el centro pálido. O no lo veo tan pálido yo por lo menos. Pero bueno, podría ser un ganglio linfático, un nódulo linfático primario tranquilamente. La corteza superficial se identifica por esto, por los nódulos linfáticos. Mientras que esto que es azul, que está por debajo de la corteza superficial, pero que no tiene ganglios linfáticos, ¿sí?, y que se ve un poquito también interrumpido por esas cositas pálidas que parecen ser los senos trabeculares, ¿sí?, que también se ven a nivel de la corteza superficial, por supuesto. Esto es la corteza profunda, ¿sí? Ahí se ven muchos linfocitos T dispersos y demás. Si nos vamos más hacia adentro, más hacia el centro, nos encontramos con esto que es de color pálido, o sea, es blanco, no se tiñe casi nada. Eso es la médula del ganglio linfático. Fíjense lo diferente que es de la corteza, ¿sí? Es muy diferente. ¿Ven todo eso de color pálido que está entre algunas células dispersas? Bueno, esos son los senos medulares, ¿sí?, que tienen esa disposición reticular. Y por supuesto lo que se encuentra entre los senos medulares, que es todo lo que se ve blanco, es la médula propiamente dicha, ¿sí?, los cordones medulares. Bueno, eso es fundamentalmente como se ve un ganglio linfático, ¿sí?, histológicamente, y como nosotros lo vemos en un dibujito muy esquemático, ¿sí?, para ir comparándolos. Fíjense que es complejísimo el ganglio linfático, pero a la vez no es muy complicado de describir, ¿sí? Bien, lo último que vamos a comentar, ya que lo tengo acá a mano, es la circulación dentro del ganglio linfático, ¿sí?, y cómo llega al ganglio linfático y cómo sale desde el ganglio linfático, ¿sí?, para hacer un repaso bien general de todo lo que estuvimos diciendo hoy. Habíamos dicho que el sistema, todo lo que era sistema linfático, ¿sí?, tenía vasos linfáticos aferentes, teníamos todo lo que era tejido linfático nodular, tejido linfático difuso, en lo que era el intersticio de tubo digestivo, de vía respiratoria, de vía urinaria, ¿sí?, de anexos del sistema digestivo. Eso es todo lo periférico, ¿sí?
vamos a hacer de cuenta que para darle un orden, ¿sí? Para hacerlo bien como tiene que ser, vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de las amígdalas. Vamos a hablar de las amígdalas, ¿sí? De las amígdalas faringias. Para que entiendan cómo es que se inflaman esas amígdalas cuando tenemos angina y cómo funciona todo esto del sistema linfático. Se me mete un bicho. Vamos a hacer de cuenta que se me mete un estreptococo beta hemolítico del grupo A, que también se llama Streptococcus pyogenes, ¿sí? El Streptococcus pyogenes puede causar una faringoamigdalitis, ¿sí? Una angina, la típica angina bacteriana. Bueno, cuando se me mete el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿con qué se va a encontrar? ¿Sí? Va a querer infectar la faringe, pero ¿con qué se va a encontrar? Con el primer sistema de defensa, ¿sí? Dentro de lo que es sistema digestivo propiamente dicho, que son las amígdalas faringias. Esas amígdalas faringias tienen nódulos linfoides, tienen demasiados nódulos linfáticos, ¿sí? Los nódulos linfáticos tienen principalmente linfocitos B y linfocitos T, que en un primer momento van a estar en teoría desactivados, nunca van a estar desactivados, pero bueno, hagamos de cuenta que sí. Va a tener muchos linfocitos B y linfocitos T que van a estar ahí, ¿sí? Que no reconocieron aún nada porque no se les metió nada raro. Se les mete el Streptococcus pyogenes, bueno, reconocen que algo raro hay. ¿Por qué? Porque el Streptococcus pyogenes lo que genera es una respuesta inmune innata, que es la inflamación y la activación del complemento. Cuando se activa la inflamación y el sistema de complementos, hay una señal que le dice a los linfocitos, che, váyanse a los ganglios linfáticos para capacitarse, para reconocer el antígeno del bicho que nos está atacando y para ir organizando una respuesta inmune. Los linfocitos dicen, bien, perfecto. Entonces salen del intersticio, que es en la lámina en la túnica submucosa, ¿sí? de las amígdalas. Bueno, no es precisamente la túnica submucosa como tal, pero hagamos de cuenta, está en el intersticio de las amígdalas, ¿sí? Ahí es donde están los nódulos linfáticos. Salen por los vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Los linfocitos pasan a los vasos linfáticos aferentes que están en ese tejido conectivo en el que están los linfocitos. Entonces ahí entran en la linfa. Esos linfocitos viajan por los vasos linfáticos aferentes y se van a encontrar con los ganglios linfáticos regionales, con los ganglios linfáticos que están más cerquita, ¿sí? Los ganglios linfáticos regionales son los que están más cerca del sitio donde está ocurriendo la infección. ¿Cuáles son los ganglios linfáticos regionales que están más cerca de las amígdalas? Bueno, los ganglios cervicales, los que están en el cuello, ¿sí? Entonces, los linfocitos van a ir hacia esos ganglios linfáticos. Los linfocitos que vienen por los vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Van a penetrar en la superficie convexa del ganglio linfático y van a drenar en los senos subcapsulares, como se está viendo acá. Fíjense cómo los vasos linfáticos aferentes penetran en la superficie convexa del ganglio y drenan la linfa en los senos subcapsulares, que están horizontal o más bien paralelos a la cápsula, ¿sí? Fíjense que acá se ve clarito la invaginación de la cápsula, eso es la trabécula, ¿sí? ¿Ven eso que acompaña a las trabéculas? Bueno, esos son los senos trabeculares. Fíjense cómo la linfa pasa desde los senos subcapsulares a los senos trabeculares, es todo continuo, ¿sí? Esos son los senos trabeculares. Fíjense cómo los senos trabeculares penetran tanto en la corteza superficial, que es esta que tiene los nódulos linfáticos, como en la corteza profunda, ¿sí? Fíjense cómo penetra por toda corteza superficial y profunda, y cómo drenan en los últimos senos, que son los senos medulares, que son los que están más hacia el centro, ¿sí? Y ahí, por supuesto, lo que está entre los senos medulares es la médula, ¿sí? Y fíjense cómo el seno medular vuelca todo lo que es la linfa en los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? ¿Qué hizo el ganglio linfático mientras pasó toda la linfa por dentro de él? Bueno, filtró la linfa, le presentó antígenos a esos linfocitos T y a esos linfocitos B,
Esos linfocitos T y esos linfocitos B se diferenciaron, ¿sí? Y proliferaron. Proliferaron significa que empezaron a expandirse clonalmente, se empezaron a clonar, empezaron a hacer una mitosis aceleradísima y bueno, es como que crearon hermanitos nuevos, básicamente. Medio turbio porque se crearon a sí mismos, pero bueno, imagínense que ustedes se pueden clonar, bueno, eso hacen los linfocitos. Todo esto sí para tener una disponibilidad mayor de células para organizar la respuesta inmune, y la diferenciación precisamente es para poder saber cómo organizar una respuesta inmune frente al bicho que nos está atacando, ¿sí? Si bien yo conté solamente la parte de los linfocitos, hay otras células del sistema inmune que son las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno lo que hacen es reconocer el antígeno del bicho, del microorganismo extraño, lo incorporan, ¿sí? Lo procesan y se lo presentan a los linfocitos T y a los linfocitos B. Cuando nosotros presentamos ese antígeno a un linfocito T o a un linfocito B, los linfocitos T o los linfocitos B organizan la respuesta inmune en base a ese antígeno. Es como que nosotros le decimos, mirá, tenés este antígeno de esta bacteria. Vos organizá la respuesta inmune ideal para responder frente a este antígeno, ¿sí? Básicamente es así como se podría decir de manera muy sencilla. Las células presentadoras de antígenos acompañan a los linfocitos en el recorrido a lo largo del trayecto de toda la linfa, ¿sí? Porque también están en el intersticio. Así que la linfa no solamente son linfocitos, sino que también hay células presentadoras de antígeno que lo acompañan. Bueno, cerrado este paréntesis, habíamos dicho que todo eso va a suceder en el ganglio linfático. Cuando los linfocitos proliferan, ¿qué le pasa a los ganglios linfáticos? Crecen, se hinchan. Es por eso que cuando nosotros tenemos una angina bacteriana, los ganglios linfáticos que están en el cuello se inflaman. Aparece lo que se llama una adenomegalia. Son ganglios linfáticos de más de 2 centímetros. A su vez, cuando hay una inflamación de los ganglios linfáticos, estos ganglios linfáticos duelen. ¿Por qué duelen? Bueno, porque los ganglios linfáticos tienen inervación nerviosa, ¿sí? Muy bien. Es por eso que los ganglios linfáticos se inflaman cuando reconocemos alguna molécula extraña. Entonces, los linfocitos que ya se capacitaron, que proliferaron dentro del ganglio linfático, que se diferenciaron en sus respectivas poblaciones y demás, salen del ganglio linfático por los vasos linfáticos eferentes. Desde los vasos linfáticos eferentes, esos vasos linfáticos eferentes se van a reunir, como habíamos dicho hoy, van a formar el conducto torácico del lado izquierdo y el conducto linfático derecho, y van a volcar la linfa en el confluente yúgulo-subclavio de ambos lados, ¿sí? Y desde el confluente yúgulo-subclavio, la sangre va a pasar a los troncos, la linfa va a pasar a la circulación sanguínea, ¿sí? Van a ir desde el confluente yúgulo-subclavio al tronco venoso brachiocefálico, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De ahí van a ir a la vena cava superior, de ahí a la aurícula derecha del corazón, de ahí a ventrículo derecho, de ventrículo derecho a la circulación pulmonar, ¿sí? De circulación pulmonar a aurícula izquierda, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, todo esto es de corazón, ¿sí? Para los que no saben cardio no importa, y de ventrículo izquierdo se va a ir hacia los tejidos periféricos. ¿Hacia qué tejido? Hacia el mismo tejido en el que está ocurriendo la infección. Es decir, van a volver al intersticio de las amígdalas. De donde salieron es a donde vuelven. Tienden a volver a sus orígenes, ¿sí? Todo esto es la circulación linfática y un poco de cómo funciona en sí mismo el sistema linfático. ¿Se entendió? Espero que sí. Lo último que queda acá por ver son las vénulas del endotelio alto. ¿Se acuerdan que las vénulas lo que hacen es recoger la sangre de los capilares que penetraban, ¿sí? De las arterias que penetraban y se capilarizaban? Las vénulas recogen esa sangre, la sangre sucia, ¿sí? Y se la llevan. Habíamos dicho que estas venas, ¿sí? Tienen unas vénulas del endotelio alto
que son permeables a los linfocitos. Entonces los linfocitos pueden pasar desde la circulación sanguínea directamente hacia el ganglio linfático por las vénulas del endotelio alto. ¿A qué nivel penetran esas vénulas? ¿A qué nivel se ubican esas vénulas del endotelio alto? Bueno, a nivel de la corteza profunda. Fíjense cómo los linfocitos pasan hacia la corteza profunda del ganglio linfático, cómo de ahí van hacia la corteza superficial y cómo desde ahí hacen una especie de recorrido a lo largo del parénquima del ganglio linfático y vuelven a penetrar en los senos medulares para ir hacia los vasos linfáticos eferentes. ¿Sí? Todo esto es fundamentalmente cómo funciona a grandes rasgos el sistema linfático. Se los digo así porque es muy común que los libros o que las clases se den así todo por separado, todo muy específico, pero no encontré en ningún lado algo que lo explique bien, entero, bien integrado como tiene que ser. Espero que de esta manera hayan logrado entender cómo se organiza la respuesta inmune, cómo es, o sea, no tienen que saber inmunidad, por supuesto, pero sí cómo es que se organiza esa respuesta y cómo los linfocitos van hacia los ganglios linfáticos y cómo vuelven a los tejidos. Si me preguntan cómo vuelven esos linfocitos a los tejidos, pueden volver como linfocitos T colaboradores, que son los TCD4 como habíamos dicho hoy. Pueden volver como linfocitos TCD8, que son los efectores, ¿sí? Que son los citotóxicos, los que matan a las células infectadas. O pueden volver como linfocitos B ya diferenciados en plasmocitos, que lo que hacen es secretar inmunoglobulinas, secretan anticuerpos. Básicamente todo esto es el resumen de cómo funciona el sistema linfático. Vamos a volver a mis manitos, ¿sí? Y es para contar un pequeño detalle, una pavada, ¿sí? Respecto, en adición a lo que había dicho recién, de todo lo que era el sistema linfático íntegro, ¿sí? Habíamos dicho que para lo que era la presentación de antígenos a los linfocitos T y a los linfocitos B en los ganglios linfáticos, las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Que estaban ubicadas en los tejidos periféricos, también migran con esos linfocitos, ¿sí? Migran junto con los linfocitos a los ganglios linfáticos formando la linfa. Pero también, algo muy importante que ustedes tienen que saber, es que junto con las células dendríticas y los linfocitos, también van a ir a la linfa los antígenos. Yo por ahí dije mucho la palabra antígeno, no dije qué significa antígeno. Un antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida por el sistema inmune, ¿sí? Eso es un antígeno. Había dicho que el antígeno puede viajar en la linfa junto con las células presentadoras de antígenos y junto con los linfocitos. Entonces eso facilita que el antígeno llegue a los ganglios linfáticos y que sea reconocido por células presentadoras de antígenos que ya están ubicadas en los ganglios linfáticos. Y que ahí esos antígenos sirvan para inducir, ¿sí? Primero para ser presentados a los linfocitos y luego para inducir su proliferación y diferenciación, ¿sí? Eso era un pequeño detalle pavo que por ahí me olvidé de contarles. Bueno, eso es fundamentalmente todo sistema linfático. Dentro del sistema linfático también tenemos lo que es médula ósea, importantísima la médula ósea para lo que es la génesis, para lo que es la generación de linfocitos, tanto B como T, ¿sí? La médula ósea a su vez es donde se diferencian, donde maduran, más bien no donde se diferencian, donde maduran los linfocitos B, ¿sí? Que salen como linfocitos B vírgenes que se van a los tejidos periféricos. Mientras que los linfocitos T van a madurar en otro órgano del sistema linfático que se llama timo. El timo es el sitio donde se educan y donde maduran los linfocitos T, ¿sí? Como linfocitos T vírgenes que van a ir a los tejidos periféricos. Esos linfocitos T vírgenes son los que van a estar ubicados en los nódulos linfáticos primarios, ¿sí? Que son los inactivos, o los que van a estar inactivos en el tejido linfático difuso de la lámina propia de las mucosas de vía respiratoria, vía urinaria y vía digestiva, ¿sí? Esos serían linfocitos T y linfocitos B vírgenes. Cuando llegaba el microorganismo y se reconocía que iban a los ganglios linfáticos, recién ahí se diferenciaban en una población, ¿sí? Pero antes de eso son linfocitos T vírgenes. Y otro órgano linfático que me falta mencionar es el vaso.
El vaso es un órgano linfático importantísimo, no solamente para la eliminación de bacterias, principalmente bacterias encapsuladas, ¿sí? Las bacterias que están marcadas y que vienen circulando por la sangre son eliminadas por el vaso, que es un órgano que está ubicado a nivel del abdomen, en un cuadrante del abdomen que se llama hipocondrio izquierdo, ¿sí? Y bueno, el vaso también lo que hace es eliminar eritrocitos envejecidos, elimina plaquetas y elimina los mismos linfocitos, los mismos glóbulos blancos en sí. Esa es la función que tiene el vaso, ¿sí? Pero no me voy a poner a hablar ni de médula ósea, ni de timo, ni de vaso, porque son órganos muy específicos y son cosas muy particulares y no hacen a este video en sí. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido y poder haber cumplido con las expectativas que tenían, porque lo pidieron demasiado y bueno. Me disculpo por no haber estado mucho tiempo, estuve muy ocupado con un montonazo de cosas, así que bueno, es por eso que no pude sentarme a hacer esto, que me lleva mucho tiempo. Ya saben que si les gustó el video, si les gusta el canal y si quieren recibir siempre que nosotros, la notificación de que nosotros hacemos algún video, se pueden suscribir, le pueden dar a la campanita que les va a avisar todo lo que publicamos, todo lo que hagamos, ¿sí? La suscripción para nosotros es una muestra de apoyo muy grande, o sea, nosotros lo sentimos así que sería genial. Si le quieren dar a like, le pueden dar like a este video. Si le quieren dar dislike, me parece genial, le dan dislike, no me interesa. Y si tienen alguna duda o lo que fuere, o cualquier crítica o lo que se les ocurra, pueden comentar y yo se los voy a responder siempre. Siempre respondo todos los comentarios. Es muy extraño que yo deje un comentario sin responder. Así que nada, eso es todo lo que tenía para contarles respecto a tejido linfático y nos vemos como siempre en el próximo video. Adiós.